Voy a hablaros de un amigo mío, Pablo Alonso Hidalgo. No sé si os sonará. Falleció hace poco, el 15 de julio de 2023. Y no falleció como Pablo, falleció como Fray Pablo María de la Cruz. Fray Pablo María de la Cruz es un joven de Salamanca que tiene a los 16 años un sarcoma de Ewing que le lleva a estar hasta su muerte prácticamente hospitalizado, con un montón de problemas, con un montón de situaciones difíciles en su cuerpo y, por qué no decirlo, también en su alma. Un joven como tú, como tantos, un joven que le gusta el deporte, un joven que tiene sus aficiones, sus sueños, sus ideas. Un joven de familia cristiana, sí, pero bueno, en algún momento pues también un poquito alejado, como muchos de nosotros a ciertas edades, ¿no? Pero Pablo resulta que cuando está hospitalizado, cuando le diagnostican el sarcoma de Ewing, hace un proceso interior que quizá muchos cristianos no hemos hecho, y es que la cruz de uno, la enfermedad, el dolor, las dificultades, pues él, ¿qué consigue? Abrazarla. ¿Y qué conseguimos cuando abraza la cruz Pablo? Pues que la cruz, que es un palo abrupto, un palo que mata, un palo feo, se convierte en un árbol de vida. Y esto va a ser al final hasta su funeral, del cual después os hablaré. Yo conocí a Fray Pablo providencialmente, tengo una relación con él de amistad muy íntima, muy personal, muy grande. A mí me ayudó mucho como sacerdote y como persona. Pablo y yo teníamos una relación verdaderamente estupenda. Por eso te quiero hablar yo de Pablo, porque yo he conocido a Pablo, es verdad que en el último periodo de su vida, pero también es verdad que en el más importante, cuando Pablo era un joven que tenía unos deseos de evangelizar terribles, cuando ya parece como que el sarcoma estaba ahí pausado, como que no estaba vivo, como que se hubiera curado. Esto no ocurrió, porque en mayo tuvo el último que le llevó a la muerte, pero hasta mayo él optó por lo siguiente. Desde que yo le conozco, tiene una inquietud, y esa inquietud, después de haber tenido novia, después de haber tenido sueños, ilusiones, proyectos, esa inquietud le lleva a plantearse su vocación y decir: quiero consagrarme a Dios. Es cierto que cuando yo hablo con él en alguna conversación más privada, sí que le digo: Pablo, pero con tu situación, con tu enfermedad, y él me dice: pero yo me encuentro bien. Es cierto que yo le conocí en un momento de fortaleza, un joven que iba al gimnasio, un joven que estaba buscando trabajo, quería retomar los estudios que tantas veces habían sido interrumpidos por su enfermedad. Llama a una puerta, le dicen que no pueden aceptarle por su situación, se entristece, y yo pienso: madre mía, yo que ya le estaba conociendo, digo: Dios mío, si tengo delante de mí un santo. Porque muchas veces hablamos de la santidad como, yo qué sé, pues los que han conocido a los santos antiguos, pero no los santos más recientes. Yo conozco a gente mayor que me ha hablado que tuvo relación con no sé quién que fue santo, con no sé cuántos que son santos recientes de nuestros días. Pero yo digo, yo tengo 41 años, ¿cómo voy a ser amigo de un santo? No, es que yo cuando estaba diciendo un santo sabía lo que estaba pensando. Un chico que ama profundamente a Dios, que ama profundamente a la Iglesia, que está abrazando su cruz, que está viviendo su enfermedad de una manera verdaderamente sobrenatural. Entonces, Pablo para mí ya era un santo, porque estaba santificando su vida, ofreciendo su vida al Señor. Pues bien, como le dicen que no en este lugar, después pues él empieza a echar unos currículum, empieza a mover un poco su vida laboral, él quiere aportar a su familia, quiere ayudarles. Es un chico de oración, es un chico que quiere entregarse verdaderamente al Señor. Tiene dos cosas que él crea que son dos grupos de WhatsApp: jóvenes montañeros de Cristo, que con un grupo de 20 o 30, pues algunas veces iban a la montaña a orar, celebraban allí la Eucaristía con un sacerdote y sobre todo exponían al Santísimo. A él le encantaba adorar a Jesús en la Eucaristía, pero sobre todo si era de manera particular en la montaña. Y luego creó un grupo tan curioso que se llama Miseando. Era un grupo que él formó porque un día salía de la Eucaristía, se encontró con una amiga suya y dice: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de misa. Dice: anda, yo también. Pues habérmelo dicho y habíamos ido juntos. Y fijaos, ahí comienza un grupo Miseando que está en Salamanca y ahora se va a empezar a extender a otros lugares.
en el cual hay 50 aproximadamente actualmente en Salamanca y hacen quedadas para ir a misa entre semana. Estamos hablando de jóvenes, el mayor hasta 20 y tantos, no creo que lleguen a los 30, ¿no? Desde los 16, 17, 18, 19 para adelante, ¿no? Y 20, y universitarios, y chicos y chicas, y de diferentes ideas y de diferentes maneras, pero que a lo mejor uno dice, hoy, ¿quién viene a misa conmigo? Yo voy, y van 3 o 4 o 5 o 15, y rezan el rosario, o van a la Eucaristía, confiesan, y después a lo mejor van a dar una vuelta, pero este es el grupo que crea Pablo, que nos deja Pablo como regalo. Esto estamos aproximadamente en marzo. Él hace un retiro de feta, él conoce JRC, un movimiento de la Iglesia, aunque él procede del camino neocatecumenal. Esto le va a ir forjando también su espiritualidad, una espiritualidad católica. De hecho, él cuando graba un audio que está a disposición nuestra, en el que se nos invita y se nos dice, soy Fray Pablo María de la Cruz, pero a mí me gusta decir que soy en general de la Iglesia, porque la Iglesia es nuestra madre y seamos de lo que seamos, carmelitas, de esto, del otro, todos somos hijos de la misma madre, ¿no? Muy buenos días, mi nombre es Pablo María de la Cruz, ahora ya novicio carmelita, aunque a mí me gusta decir que soy en general de la Iglesia porque da igual de donde seamos, que tenemos todos en común la misma madre. Entonces Pablo empieza a evangelizar, empieza a conocer, empieza a expandir su corazón, a hablar con sus amigos, pero llega un momento en el que la enfermedad vuelve a llamar a su puerta por 5ª vez. Anteriormente, había estado curiosamente en mis parroquias como una especie de misión. Estuvo 5 días conmigo, contó el testimonio en una de las parroquias que actualmente estoy. Le tocó el corazón a mucha gente y a mí mismo. Nos pudimos conocer, Pablo y yo, mucho más en la convivencia. Visitamos a enfermos, visitamos personas, fuimos a lugares, lo pasamos francamente bien. Para mí conocerle en ese tiempo fue de los regalos más grandes que me hizo el Señor, porque fue un conocimiento más interior. Y cuando regresa a Salamanca, con todo lo que él lleva y con todas las anécdotas que nos deja en el corazón, al poco tiempo vuelve de nuevo a llamar la enfermedad y esta vez viene para quedarse y le diagnostican el 5º tumor, la 5ª reciba del cáncer y esta vez no tiene mucho futuro. Le diagnostican 1 año, luego van a ser 8 meses, luego serán 3 meses, al final fue mes y poco de vida. Y en este tiempo ya sí que toma la determinación, tengo que consagrarme al Señor. Curiosamente, Pablo tiene una relación muy particular con los carmelitas de Salamanca. Su director espiritual es carmelita, él acude a la iglesia de los carmelitas de abajo, del Carmen de abajo, reza, se pasa horas rezando en esa iglesia, tiene un trato muy particular con esa iglesia, con un dato que luego os voy a contar, porque esa iglesia tuvo una reforma y la llevó a cabo su padre, que era arquitecto. Después os cuento, que es algo muy curioso. Pablo recibe de la Orden del Carmen el permiso para ser aceptado en la orden como religioso, in articulo mortis, es decir, sabiendo que vas a morir, te anticipamos todo y te concedemos la gracia de poder ser religioso, profesión solemne. El 21 de junio en el hospital recibe el hábito y recibe el noviciado. El 25 de junio recibe la profesión solemne. La iglesia estaba repleta, jóvenes, amigos. Yo nunca había visto una iglesia tan llena y tan festiva, aunque con un sabor, es cierto que, porque cuando Pablo comienza esa celebración, primero él está con muy mala cara porque aparte de su enfermedad tiene una anemia grande en ese momento y es verdad que se nos desmaya durante la celebración y nos asustó un poco, pero fue una celebración festiva, preciosa, está grabado, lo podéis encontrar, toma de hábito, profesión solemne de Fray Pablo María de la Cruz. A partir de ese momento él tiene una conciencia grandísima hasta su muerte de que su alma se ha desposado con Jesucristo. Entonces vive con su hábito de carmelita, pero entre el hospital y el convento. Tiene que volver al hospital. Los dolores están siendo cada vez más fuertes. Y entonces él escribe como varias cartas, varios mensajes hacia nosotros, hacia sus amigos.
El primero de ellos, sin duda, que es el que os he dicho, está grabado, que es el que dice, da su testimonio. El segundo son mensajes de texto en los que nos está pidiendo que oremos por él, que oremos por su fe, que él es consciente de que puede llegar una noche oscura. La noche oscura es el momento ese de dolor que muchos santos han tenido y que seguramente que muchos de nosotros podremos tener alguna vez, decir, no puedo más, estoy triste, esto no tiene sentido, me duele, no puedo... Esto es la noche oscura y sobre todo la noche del alma, ¿no? De decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no ayuda? Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no te siento? Pablo María también tiene la noche oscura. Es la noche del 10 al 11 de julio, estando en paliativos en el hospital, tiene una noche oscura, pero sale vencedor de esa noche oscura. Ahí cuenta su hermana y su propio director espiritual que en aquel momento en el que está tan triste y que les pide oraciones a su familia, su director espiritual graciosamente le dice, pero Pablo, ¿no vas a ser tú más que el Señor, que sudó sangre en el huerto de los olivos y sufrió tanto por nosotros? Se ve que esas palabras le fortalecieron a Pablo, salió victorioso y a la mañana siguiente vuelve a escribir otro mensaje de texto, animoso de saber que vuelve al convento, le dan el alta, aunque sabe que vuelve a morir a los pies de la Virgen. Habiendo consagrado su vida a Dios, quiere volver con sus hermanos hasta esperar en el momento final. El momento final, que es la muerte, que por cierto él añade en una de sus intenciones, porque Pablo ofrece la vida por tres cosas, que va diciendo paulatinamente. Primero dice, yo que sé que me voy a morir y que sé que el cielo con mucho es lo mejor, como dice San Pablo, y además lo dice así, que esta inmensa, que ha sido feliz, que es inmensamente feliz de ir al cielo, dice, yo ofrezco mi vida por tres cosas. La primera de ellas, por los jóvenes, por la juventud, por ti que me estás escuchando. Pero sobre todo añade algo, dice, para que conviertan su vida por medio de la Eucaristía. La adoración eucarística para Pablo era algo excepcional, algo maravilloso. De hecho, yo, de una manera muy sencilla, alguien me ha preguntado en alguna ocasión, ¿cómo oraba Pablo? Yo lo he visto en algún momento. Yo diría, Pablo, cuando estaba delante de Jesús en la Eucaristía o delante de un sagrario, es como si Jesús le estuviera dando un abrazo y él estuviera siendo gustoso de recibir ese abrazo. Así veo y así vi yo a Pablo cuando se ponía delante de Jesús y delante de la Eucaristía. El abrazo de Dios. Había sentido el abrazo de Dios y para mí Pablo también fue el abrazo de Dios, porque yo le he abrazado en alguna ocasión y he sentido también ese amor puro y verdadero y auténtico que solo las personas de Dios saben transmitir, cuando te miran a los ojos, cuando te dicen qué importante eres, cuando perdonan tus pecados, cuando te corrigen pero saben que eres como eres y te aceptan tal y como eres. Pablo así, yo experimenté esto en Pablo. Pablo fue como una especie de director espiritual para mí. De hecho, en alguna ocasión le decía, Pablo, a ver si confesamos. Dice, bueno, pero no te puedo dar la absolución. Digo, no, la absolución te la daría en todo caso yo, que en algún momento se la di. Pero fijaos qué relación tan hermosa y para mí tan grande. Qué pena que tenga que ser yo el que hable, pero es que lo importante es Fray Pablo. Fray Pablo ha cambiado mi vida, puede cambiar la tuya, puede cambiar la vida de un montón de jóvenes. Ha venido a la Iglesia para quedarse y ha venido a la Iglesia para decirnos que nos convirtamos y que nos acerquemos a Jesús por medio de María y que abracemos la cruz. No me olvido, primera cosa, conversión de los jóvenes por medio de la Eucaristía. Segunda cosa, Pablo viene de la familia del camino neocatecumenal, pero él había visitado otros movimientos, había hecho retiros con Efetá, conocía también Emaús, conocía también Jacuna, es decir, donde se adoraba a Jesucristo en la Eucaristía, allí que estaba él. Entonces, como estos eran los grupos de jóvenes que estaban ahí un poco en Salamanca, él los recorría, él se hizo un miembro más, se hizo con ellos. Y entonces él vio la necesidad de no hacer tantos grupos en la Iglesia, que son normales, pero ¿cuántas veces nos encerramos en grupitos? Yo soy de esto, yo soy de lo otro, y al final no vivimos en comunión, en común. Y dice Pablo, para que todos los movimientos, órdenes, instituciones, asociaciones, etcétera, sean uno,
es en definitiva el deseo de Jesucristo, que todos seamos uno. ¿Cómo podemos estar en la iglesia divididos? Para Pablo era un escándalo. Y eso que Pablo no tenía conocimiento de muchas cosas que pasan en la iglesia, con mil cosas que nos ocurren, divisiones ideológicas, cómo se nos mete el diablo en el cuerpo en muchas ocasiones a los de dentro. Pero Pablo intuía que necesitábamos unidad y ofrece su vida por eso. Y finalmente, el 23 de junio, el obispo de Salamanca, don José Luis, le visita en su casa. Y entonces, no sé qué conversación tienen, que le manda añadir a su director espiritual: quiero añadir una tercera intención, para que los cristianos desterremos el miedo a la muerte. Casi nada. Y aquí voy a concluir, porque llega el 11 de julio, él vuelve al convento a morir, y a mí me llama el 13, el último mensaje: quiero que vengas a celebrar la Eucaristía. Cuando yo voy a celebrar la Eucaristía al convento del Carmen de Abajo, me espera con su hábito en la cama, hecho un 4, con dolores, medio dormido, con la respiración artificial, y me dice: Sebastián, gracias por venir. Esta va a ser mi última Eucaristía. No, Pablo, yo le digo ahí 4 palabras porque no sabía qué decirle, pero al final celebramos la Eucaristía, su familia, hermanos, hermanas, cuñados, padres, yo y una amiga también. Celebramos la Eucaristía en su habitación, le doy su última comunión, y en esa Eucaristía dijo varias cosas muy interesantes. Primero, dio gracias a Dios y a su familia. Segundo, pidió por las almas del purgatorio, que siempre pedía por las almas del purgatorio. Después dijo: Señor, te pido para que me hagas pobre y humilde. Yo cuando dijo eso, de verdad se me caían las lágrimas, porque yo estaba viendo, digo, más pobreza que esta, para que me hagas pobre. Y dice: y que el centro no sea yo ni mi enfermedad, sino tú, solo tú, Señor. Estas palabras marcaron mi corazón. Además que dijo: encomiendo a todas las personas que se encomiendan a mis oraciones. Entre esas, tú y yo, seguramente. En ese momento se lo estaba pidiendo a Jesucristo. Comulgó bajo las 2 especies y después, al final, lo había tenido en el hospital y quisimos que lo tuviera hasta el momento de la muerte, porque así él lo pidió. Le dejamos al Santísimo expuesto en la mesita. Antes de dejarlo en la mesita, yo cogí la custodia pequeñita, se la puse entre sus manos y le hice una pregunta que me salió del corazón. Pablo, ¿amas a Jesús? La respuesta tiene seriedad y humor, porque conociendo a Pablo, Pablo era un chico súper gracioso, tenía chispa, hacía reír, tenía golpes que decimos de humor verdaderamente que te hacen... Esta persona es divertida. Entonces le dije: Pablo, ¿amas a Jesús? Y él dijo: si me he casado con él. Es verdad que con dificultad, si me he casado con él. ¿Pero qué quiso decir? Claro, ¿cómo no le voy a amar? Si yo sé que desde el 25 mi alma se ha consagrado a Dios, si yo estoy viviendo, que además eso es una opinión mía, que creo que vivió de algún modo la espiritualidad de la esponsalidad, que es un don de los místicos, el sentirte esposo de Cristo, de Dios. Y yo creo que él sintió y experimentó algo de eso. ¿Cómo no le voy a querer? Si me he casado con él. Esa expresión marcó el final de la vida de Pablo. Después pudo despedirse de nosotros. Es cierto que yo tengo un detalle con él, porque me había reservado una estola. El día de su profesión solemne, alguien se pensó que lo ordenaban sacerdote, y no era sacerdote, era religioso. Y le regaló una estola, pero dice que cuando vio esa estola, dice: esta es para mi amigo Sebastián. Yo quería ir a verle al hospital, y Pablo, como cualquier enfermo, porque Pablo también tenía sus momentos difíciles, los momentos en los que necesitaba su soledad, los momentos tristes, como todos, era un héroe. Es verdad que yo creo que vivió las virtudes de forma heroica, pero también es cierto que vivió todo como un hombre, es decir, con dolor, como Jesucristo. Padre, aparta de mí este cáliz si es posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. Lo mismo vivió Pablo.
salvando las distancias. Pablo vivió el momento de dolor, vivió los momentos de no poder ver a nadie, y uno de esos momentos era en el hospital. Por ejemplo, él no quería que yo le viera enfermo, que yo le viera de esa manera, que yo le viera adormilado. Entonces me dijo, te recibiré en el convento. Digo, pero Pablo, es que yo tenía tanta confianza con él que le decía, Pablo, que llega la Virgen del Carmen y que seguramente ese día sea el final de tu vida. Sí o sí, la semana que viene nos vemos. Y así fue. Dice, y además te recibiré con alegría y te recibiré como tú te mereces. Y yo le dije, Pablo, yo no me merezco nada. Y me responde, te mereces mi amistad y mi cariño. Cuando llegué, cuando acabó la Eucaristía, como os he contado, me tenía la estola y me dijo, ¿te gusta? ¿Cómo no me voy a gustar? Me bendijo, yo de rodillas en su cama, me puse la estola, estuvimos un rato charlando. Y así fue, de algún modo, la última conversación y el último trato que yo tuve con Pablo antes de despedirme, que le pude decir unas cuantas cosas antes de morir. Y el día de su muerte, el 15 de julio, a las 11:45, su madre y yo estábamos rezando el rosario, estábamos esperando el momento, los demás estaban haciendo gestiones, ya sabíamos que iba a llegar en cualquier momento, estábamos rezando el rosario, llegaron a asearle, nosotros salimos en el segundo misterio y ya yo estaba a punto de bendecir unos escapularios que le habían regalado para imponérselos, sin necesidad, porque él era ya carmelita y tenía su hábito y había recibido el escapulario, pero queríamos como gesto, como símbolo, que tuviera el escapulario de la Virgen. En el momento que voy a trazar la bendición, muere Pablo. Entonces ya entramos y os podéis imaginar el momento también de dolor para la familia y para mí. Pero os digo algo, que esto es precioso. Yo no puedo decir ni asegurar que estaba la Virgen, ¿eh? No me llaméis visionario, pero yo puedo decir humanamente y espiritualmente también que yo sentí una presencia de la Virgen María y dijimos, la Virgen ha venido a por Pablo. Así murió Pablo. A partir de ese momento, su entierro lo tenía todo pensado. Pablo le había dado tiempo a preparar su funeral, un funeral de fiesta, un funeral de alegría, un funeral que nos marcó para siempre. Primero, un velatorio, y dijo que vengan de todos los movimientos, del Opus Dei, de Jacuna, del Camino Neocatecumenal, de la Renovación Carismática, de los Legionarios de Cristo, etcétera, 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 muchos etcétera, congregaciones religiosas, etcétera, que vengan, que canten, que oren, que expongan al Santísimo. Estuvo toda la noche el Santísimo expuesto. Y él había diseñado una cruz, que es el lema, el gesto, el signo de Pablo. Una cruz florecida, con un girasol, que ese girasol tiene historia porque representa a la Virgen María. Esa cruz se hizo realidad. Se trazó una cruz, se rellenó de algún modo con una malla y en esa malla se fueron clavando flores, que vinieron más de 500 personas a poner flores a esa cruz, que se convirtió en un árbol abrupto, feo, que mata, duro, en un árbol de vida. Esa fue la cruz de Pablo. Dijo, no quiero flores, quiero esa cruz, la cruz gloriosa del Señor resucitado, que el Señor resucitado da vida. Eso es la cruz del Señor y la cruz de los cristianos, que no le tenemos que tener miedo. Y Pablo nos lo enseña. Después el funeral. Un funeral que parecía más una boda que un funeral. Evidentemente que había dolor, pero nos dijo, venid contentos, venid alegres, no traigáis luto, venid a una fiesta porque me voy al cielo. Y así le cantaron los del Camino Neocatecumenal cuando entra al cementerio y le depositamos en el nicho.
quiero ir al cielo, llévame al cielo, porque el cielo es sin duda lo mejor. Pablo falleció en la planta de arriba en su celda. Os había dicho antes algo, su padre era arquitecto, había hecho la reforma de ese convento. Cuando Pablo era más pequeño, más joven, le decía a su padre: papá, cuando yo sea rico y grande y mayor, me tienes que hacer una casa para mí y mis amigos. Y quiero que haya una sala donde yo pueda recibir a mis amigos. Fijaos, es que casi me emociono al decirlo. ¿Quién le iba a decir al padre que en la planta de arriba hizo una habitación para asistidos con una sala y la terraza del convento que se utilizó durante ese tiempo para la muerte de su hijo y para ir su hijo despidiendo a sus amigos, porque él cumplía años el 26 de julio, falleció un 15 de julio y los amigos unos días antes, cuando estaba todavía mejor, le hicieron una fiesta de cumpleaños, su último cumpleaños. Qué curioso, qué providencia que el Padre hizo la casa que le había prometido a su Hijo. Y así Pablo descansa en la paz del Señor con la misión ahora de llevar y de dar a conocer su vida. Y yo, pues, por suerte, por la gracia de Dios, inmerecida, pero tengo la gran alegría de comunicaros esta noticia, este testimonio que espero que os sirva y espero que podamos ir profundizando poco a poco más. Un saludo a todos, mi bendición.